continuar el retiro. Hace rato, en la plática pasada, estábamos comentando el hecho de que Dios, cuando se presenta con Moisés, su carta de presentación es: yo soy el que soy. Y ya estuvimos ahondando un poco en qué significa ese yo soy el que soy. Luego, después del Antiguo Testamento, cuando se presenta Jesús, Él hace varias declaraciones. Bueno, más bien toda su vida es muy radical, pero hace algunas declaraciones sobre su persona que son muy interesantes y que vale mucho la pena el escudriñarlas un poco en medida de lo posible, ¿verdad? Decía Berito: díganle al ángel custodio que les toque sus frentes. Pues sí, la frente, el espíritu, todo, a ver qué más a ver qué más alcanzamos a retener. Nada más una cosa sí me gustaría que quede muy, muy claro. Acuérdense que esto que estamos platicando no nos va a dar el don, O sea, necesitamos que las personas entiendan que es un don personal y que a partir de esa lectura, de ese conocimiento de Dios, puedan expandir el reino de la divina voluntad en el interior de sus almas. Entonces, dentro de las declaraciones que Jesús hace sobre sí mismo, hay una muy bonita y muy interesante en el Evangelio de San Juan. Todos los que traigan su Biblia pueden abrir su Biblia y consultar el Evangelio de San Juan en el capítulo 6, el verso 35. Ahí Jesús dice: yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá nunca sed. Ahora, vamos a irnos o a tratarnos de elevar un poco. Vamos a tratarnos de elevarnos un poco. Y si hace rato decíamos que si Jesús dice que al decir yo soy, está tratando de explicar el hecho de que Él es la existencia misma, la plenitud de la existencia. Si Él dice que Él es el pan de vida, entonces está diciendo que en Él está la plenitud de la vida. Pero ¿cuál vida? ¿Por qué dice que si me acerco a Él no voy a tener hambre, y que si creo en Él no voy a tener sed nunca? No está hablando precisamente del bien material, o sea, del alimento y la bebida corporales necesarias para el cuerpo. Si bien es cierto que si Jesús, Dios, viste las aves del campo, si les da su alimento, si les da su bebida, si viste las flores y hace todo eso con la naturaleza, ¿qué no hará por nosotros? O sea, tenemos que confiar en la divina providencia de Dios. Pero esto está dicho directamente para los bienes espirituales. La mayor parte de la gente, más bien absolutamente todos, aún y los que se dicen agnósticos y ateos y demás, reciben de parte de Dios lo que hace un momento comentábamos que es la fe teologal, la virtud teologal de la fe, que es una virtud infundida. O sea, Dios se la da quiera o no quiera, independientemente de sus creencias e ideas que usted tenga. Dios le infunde la fe. Por eso es que de manera casi natural, la criatura, independientemente de dónde esté o qué es lo que le se ha enseñado, busca a un poder superior por esa fe que tiene en su interior, por ese mismo Dios que está en su interior.
Y bueno, ya decíamos que podemos tener a Jesús, podemos tener la fe, a Dios en nuestro interior de manera penante o gloriosa. Pero el punto es que lo vamos a tener siempre en nuestro interior. No hay manera de que nosotros nos deshagamos de Dios. ¿Por qué? Porque Él es la misma existencia. Y entonces, quiero que por favor tengan muy presentes las palabras que el Padre José Luis hace un momento nos dijo en la homilía. Porque parece como que no, pero van a ver que al final de la plática se va a cruzar lo que dijo el Padre José Luis con una lectura que vamos a leer de los libros de cielo, y va a tomar mucho sentido, pero en un nivel un poquito más grande, mayor, y sobre todo que se me permita usar la palabra retador. ¿Para quién? No para Dios. El reto es para mí y para ustedes. Y vamos a ver quién se anima, dijo mi compadre. Pero entonces, en el libro 15, la lectura 12, Chaito, de marzo 27 de 1923, dice Luisa: habiendo recibido la comunión, mi dulce Jesús se ha hecho ver, y yo, apenas lo he visto, me he arrojado a sus pies para besarlos y estrecharme toda a Él. Y Jesús, extendiéndome la mano, me ha dicho: aquí hay algo importante. ¿Qué dijo Luisa que había hecho? ¿Mandé? No, antes de arrojarse a los pies de Jesús, ¿qué había hecho? Había recibido la comunión. Esto es importante porque Luisa recibe la comunión, y luego de recibir la comunión dice: yo apenas lo he visto. O sea, recibe la comunión y luego ve a Jesús. Apenas lo ve, ella se arroja a sus pies, los besa y se estrecha a Él. Y esto es importante porque hay mucha gente que no con una mala intención, a lo mejor puede ser porque así es su costumbre y así les fue enseñado, pero van y comulgan, y en el momento de la comunión el Padre nos decía: Jesús desciende en el corazón de la criatura, y por la diferencia de voluntades que existe entre la criatura y Dios, apenas se queda 15 minutos, el tiempo en lo que se consumen las especies del pan y del vino, y se va. Pero mucha gente, aparte de que recibe a Jesús desde su propia voluntad, haciendo que Jesús se quede solamente el tiempo de consumación de las especies del pan y del vino, en lugar de hacer lo que acaba de hacer Luisa en este momento, de arrojarse a los pies de Jesús y besar sus pies y estrecharse toda a Él, saca una lista que parece como papel del baño, ¿verdad? Larguísima, y empieza a pedirle, pues sabe cuántas necesidades que se tienen. Lo voy a repetir. A lo mejor es por desconocimiento, a lo mejor es porque así se les fue enseñado, pero si usted ha conocido un poco de la divina voluntad, y conforme ha conocido un poco de la divina voluntad, se ha venido enterando que lo que quiere Dios es donarse por completo al alma, de tal manera que el alma, siendo nada, recibe el todo, y entonces, recibiendo el todo por participación de esa naturaleza divina del mismo Dios, se vuelve el dueño de todo y puede disponer de absolutamente todo. Entonces, a ver, sin raspar muebles ni nada,
Ya lo he dicho antes, pero ahí les va. Entonces, el hacerle una lista a Dios de peticiones es la muestra más clara de la falta de fe. Es la muestra más clara de la falta de fe. El pedirle a Dios, hacerle la petición a Dios, que por la necesidad económica, que por la necesidad de la salud, que por la necesidad del techo, que por el trabajo, que por tal y tal y tal y tal. ¿Qué no dijo Jesús? Que nunca nos daría algo más allá de nuestra fuerza. Entonces estamos dudando pues de lo que el mismo Jesús nos dice. Cuando le decimos, no, es que yo con esto no puedo, Jesús, quítamelo. ¿Cómo? Si Jesús se lo está dando es porque usted puede con eso. Pues eso fue lo que él le dijo. Entonces el dudar y pedirle es una muestra clara de nuestra falta de fe. Entonces, nada más como aclaración. Obviamente el vivir en la divina voluntad y el conocimiento que se va adquiriendo de la divina voluntad no es súbito y totalitario, sino que es progresivo y es poco a poco. Entonces la recomendación que siempre les he dicho: usted haga lo que está acostumbrado a hacer, vaya donde está acostumbrado a ir, rece como está acostumbrado a rezar, haga lo que está acostumbrado a hacer, pero con la única condición de que siga usted leyendo los escritos de la divina voluntad con la intención de pasarlos a su propia naturaleza. Eso lo que va a hacer es un proceso de transformación, no por usted mismo ni por alguien más, sino que es Dios el que va a comenzar a trabajar en el interior de su alma. Y entonces lo único que le va a corresponder a usted hacer es ser dócil y dejarse moldear por Jesús. Él mismo le va a ir infundiendo el fastidio de las cosas que ya no son necesarias, que no precisamente quiere decir que estén mal, simple y sencillamente no son necesarias, como el pedir o la antigua manera de rezar. Pero bueno, eso ya es otro tema. El punto aquí es que Luisa se arroja a los pies de Jesús y se estrecha a él, pero dice: me estrecho toda a él. Y aquí lo que debemos recordar es que cuando Luisa dice que se estrecha a él, se estrecha, se junta, pero no para estar uno con el otro juntos, sino para llegar a fundirse, o sea, estrecharse tanto, juntarse tanto, que se vuelva una sola cosa. Imagínense ustedes dos bolitas de plastilina, las cuales ustedes las juntan y las empiezan a dar vueltitas, no para que sean dos bolitas, sino para que sea una sola bolita más grande y fundida una en la otra. No quiere decir que se haya perdido la bolita grande y la chiquita, sino que las dos se hicieron una sola cosa, pero ahí están las dos unidas juntas con un mismo ser. ¿Sí me explico? Entonces Luisa se estrecha toda a él, y cuando se estrecha de esa manera, entonces Jesús empieza a hablarle y le dice: hija mía, ven entre mis brazos y hasta dentro de mi corazón. El mismo Jesús nos lo está explicando, o sea, no nada más es un abrazo, sino que es una penetración hasta el corazón. Obviamente, si está hablando del corazón, se está refiriendo a la parte más íntima de su alma, o sea, que se vuelvan una sola cosa, que se fusionen para ser uno solo. Dice: me he cubierto de los velos eucarísticos para no infundir temor. Hace rato, en la plática pasada, decíamos que no podemos nosotros conocer absolutamente todo de Dios, que según las disposiciones que cada uno va teniendo, pues va conociendo un poco más.
Y se acuerdan que les preguntaba, les decía, ¿han sentido un gozo espiritual? No, pues que sí. Pues ese gozo espiritual es nada en comparación con lo que es el disfrutar en plenitud de Dios. Entonces, decíamos, si alcanzáramos a comprender eso, vivos, nos explota la cabeza, o sea, nos morimos en ese mismo instante. No alcanzamos a comprender. Entonces, por eso es la razón en la que dice: me he cubierto de los velos eucarísticos para no infundir temor. ¿Por qué temor? Porque la mayor parte de las criaturas le tienen miedo a lo desconocido. Y lo desconocido no quiere decir que sea malo. O sea, no necesariamente lo que no conocemos es malo, pero simplemente el desconocimiento de él nos provoca cierto temor. Entonces, ¿qué hace Dios? Como para nosotros es incomprensible a nuestra razón humana entender a Dios como espíritu puro, entonces se hace carne, se encarna en la persona de Cristo, y entonces para nosotros, al ver a Jesús, se nos hace más familiar, y por eso es que nos parece que la relación con Jesús fluye mucho más que hablarle al Padre o que hablarle al Espíritu Santo. No digo que no haya gente que no tenga ese contacto con ellos, obviamente que sí, pero son mucho más afines a Jesús, son mucho más afines a María, porque los vemos o los identificamos como una persona como nosotros. El punto es que la vida de Dios no es lo que se dice, sino es lo que se hace. Por eso es que Jesús le dice a Felipe, cuando le dice Felipe: oye, ¿qué onda? Muéstranos al Padre, ¿o qué? ¿Y qué dice Jesús? Felipe, hace tanto tiempo que estoy entre vosotros y todavía no me conoces. Si el que cree en mí, cree que el Padre está en mí. El que me conoce a mí, conoce al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y si no me creen por mí, entonces creedlo. ¿Por qué? Por las obras. Pues para nosotros entender las obras como tal, la vida de Dios, no nos parece tan fácil. Por eso es que primero Jesús se encarna, y una vez encarnado instituye la Eucaristía. Entonces, ya una vez que los apóstoles, y obviamente nosotros junto con ellos, nos familiarizamos con Jesús, cuando ya nos familiarizamos con Él, fíjense lo que hace el primero Dios, y esto lo encontramos en la novena de Navidad. Él dice: todo Dios se restringe en el vientre de nuestra Madre Santísima, en su propia humanidad pequeñita, del tamaño de una avellana. Entonces, primero se restringe en su humanidad, y después, cuando instituye el sacramento, vuelve a restringirse, se vuelve a achicar, pero ahora en un pedazo de pan y de vino. Entonces, ese proceso en donde ya conocimos a Dios encarnado en Jesús, nos permite comprender hasta cierto punto cómo también puede restringirse en un pedazo de pan, que es la hostia. ¿De acuerdo? Y eso es para no infundirle temor. Dice: he descendido en el abismo más profundo de las humillaciones en este sacramento para elevar a la criatura hasta mí. Para elevar a la criatura hasta mí. Tristemente, como decía el padre José Luis Misa hace rato, ¿cuánta gente no hay que lo recibe enfermo? Y por esa enfermedad no alcanza a tomar el fruto completo de la Sagrada Eucaristía. Entonces, ¿cuál es el fruto completo de la Sagrada Eucaristía? La vida divina. Ahora sí que es la verdadera
cristificación de la persona. Pero como la persona que lo recibe está enferma, entonces ¿qué recibe? Los puros efectos de esa vida, o sea, los efectos de la gracia santificante, que ayudan al cuerpo y al alma de quien lo recibe, sí, pero no están recibiendo el fruto completo de esa vida, que es el mismo Dios. Y entonces dice: fundiéndola tanto en mí, de formar una sola cosa conmigo. Ese es el fruto completo de comulgar, de recibir a Jesús. Entonces, vea la solemnidad con la cual la persona tiene que llegar a recibir a Jesús Eucaristía. Mire, déjese de saluditos. Así buena onda le digo, déjese de saluditos. Parece que van en una pasarela. De allá, de aquí para allá y de allá para acá. Saludando al amigo, al compadre, al vecino, al primo, al hermano. ¿Sabe cuánta gente hasta se paran para saludar de beso? Cuando van o vienen de recibir al mismo Jesús, de fundirse con Él, siendo una sola cosa. Entonces le dice: y con hacer correr mi sangre sacramental en sus venas, constituirme vida de su latido, de su pensamiento y de todo su ser. Entonces, ¿qué hace? Se constituye vida de mi ser. Por eso dice: yo soy el pan de vida. Yo soy la plenitud de tu vida. Yo soy la existencia de tu vida. ¿Y todavía nos parece poco? Esto deberíamos meditarlo tanto que nos moviera a hacer ajustes en nuestras vidas. Porque el vivir en la divina voluntad, si ciertamente es no el cambio en la acción, sino el cambio en la intención, inevitablemente el cambio en la intención me va a mover a hacer ciertos cambios en mis acciones, sobre todo para quien desgraciadamente vive en pecado. Para quien no vive en pecado, pues a lo mejor es relativamente fácil, y lo digo entre comillas, relativamente fácil el hacer esta fusión con Jesús para recibir el fruto completo. Dice: mi amor me devoraba y quería devorar a la criatura en mis llamas para hacerla renacer como otro yo. Renacer como otro yo. Ay, Diosito. Hace rato decíamos, Dios se presenta con Moisés diciéndole: yo soy el que soy. Porque Él es la existencia misma, no tiene principio ni fin. Se define como lo que es. ¿Estamos de acuerdo? Y decíamos, y nosotros nos definimos por cosas externas. Yo soy Juan y soy carpintero, yo soy Pedro y soy administrador, yo soy Juan y atiendo mi casa y así, todo lo demás. Algo más nos valida. Y luego acá en esta lectura dice: Jesús quería devorar a la criatura en mis llamas para hacerla renacer como otro yo, de tal manera que mi existencia, o sea, la validación de mi existencia no está en que si soy arquitecto o soy ingeniero o soy ama de casa o soy, póngale el título que usted quiera. La razón de mi existencia es el mismo Dios, es el mismo Jesús. Por eso Jesús va buscándose en el alma de la criatura. Y hay lecturas en donde Jesús le dice a Luisa: el alma tiene que encontrarse en mí. Cuando se busque, se tiene que encontrar en mí. Y yo me voy a encontrar en la criatura. Si usted se ve en el espejo
o si hace un examen de conciencia y todavía se alcanza a ver usted, entonces, sin raspar muebles, es señal de que usted, o sea, no por Dios, sino porque usted o nosotros no hemos permitido que Dios nos devore como Él quiere devorarnos, para hacernos renacer como otro, Él mismo. Cuando usted se identifique con la persona de Cristo, obviamente pues sus facciones se van a ver iguales, pero se va a identificar como Jesús se identificaba. Al igual que Jesús le explica a Felipe del Padre, le dice: ¿cómo? El que me ve a mí ve al Padre, al menos creedlo por mis obras. Entonces, morfológicamente, su físico muy probablemente se va a quedar igual o peor, pero la vida, los actos, las obras son las que tienen que dar a conocer a Jesús. Entonces, un alma que trata de vivir en la divina voluntad sí puede vivirlo desde, tiene una casa en la montaña y ahí él cultiva y cría sus animales, y él puede hacerlo desde ahí, y también pueden hacerlo ustedes que viven aquí en la ciudad de Zacatecas, la más bella de todo México, según. Pueden hacerlo desde Nueva York o de Italia, donde ustedes quieran, no hay ningún problema. Pero la vida en la divina voluntad, aunque es una vida interior, porque sí es una vida interior, en algún punto se tiene que empezar a notar, se tiene que empezar a expresar. Y ya nosotros podemos decir: ah, mira, yo conozco a fulana, a perengana, a fulano, sultano, que a lo mejor viven en la divina voluntad. A lo mejor pueden haber escuchado a alguien que dijo esa frase, o a lo mejor ustedes mismas o ustedes mismos la dijeron. Pero ¿qué es lo que los mueve a hacer ese tipo de comentarios? ¿El físico? No, la obra, la vida de esa persona. Porque ya no están viendo en totalidad la vida de fulanito, sino que están viendo la vida de Jesús, las obras de Dios en Juan Montañez. ¿Se me explicó? De ahí que podamos nosotros comprender por qué la Sagrada Escritura nos dice que nadie enciende una lámpara para ponerla debajo de una mesa. No, pues hay gente que conoce de divina voluntad, pero les da miedo decir que están leyendo. Y voy a decir otra palabra un poquito más fuerte y aterradora: les da vergüenza decir qué es lo que están tratando de aprender, de vivir o de practicar. Están leyendo las 24 horas de la pasión y llega alguien, sabe que estaba leyendo. El espíritu de Pedro negando a Jesucristo se les infunde, ¿verdad? No lo niegue, no tenga miedo. Si Él no los niega a ustedes, eso sí está, ¿verdad? Y no tiene miedo de decir que es su compa ahora. ¿Y ustedes por qué sí? Piénsele poquito. Dice: por eso quise esconderme bajo estos velos eucarísticos, y así escondido entrar en ella para formar esta transformación de la criatura en mí. Hijo, eso. Esto está de pensarse. Es más, ya con esta frase que acaba el retiro y vámonos a pensar unos 4 meses. Pero es que déjeme le digo, dice Jesús: por eso quise esconderme bajo estos velos eucarísticos, y así
escondido. ¿En dónde? En la Eucaristía. Entrar en ella para formar esta transformación de la criatura en mí. Y luego ahí va la pregunta incómoda. O sea, ¿cuántas veces hemos comulgado? Ya, desde la primera comunión, que hay quien desde muy chiquitillo, ¿verdad? Y más grandecillo. Pero si he recibido a Jesús Eucaristía y sigo siendo enteramente yo y cada vez más yo, usted lo dijo. O sea, ¿de qué nos está sirviendo pues estar recibiendo a Jesús? ¿De nada? O sea, estamos quedando completamente en ayunas, aún recibiendo a Jesús, cuando por cada vez que vamos comulgando deberíamos irnos transformando cada vez más en Él. Sí, obviamente, de ahí la importancia de que se vuelve absolutamente necesario comulgar. Entonces, y qué bueno que lo dijo así, porque luego se presta mucho para decir que hay gente que, porque ya vive en la divina voluntad, ya no necesita comulgar. No, usted no entiende nada, está más enterrado que una papa, o sea, buena onda, en serio, parece mineral en mina virgen, o sea, está completamente enterrado, no sabe ni qué. ¿Por qué? Porque como lo estamos diciendo, si Jesús me está diciendo que cada vez que Él llega a la criatura, sirve para transformar a la criatura en Él, entonces se vuelve absolutamente necesario que yo comulgue. ¿O qué no se quieren transformar en Jesús pues? Sí. Y luego, entonces eso debería de motivarnos a eso, pero si la criatura se espera hasta el domingo a comulgar, y después de comulgar sale y se pelea con la mujer y con los hijos porque no se pueden poner de acuerdo a dónde van a ir a comer. Chulita transformación en Cristo. O sea, sin raspar los muebles de nadie, yo sé que ustedes no, pero hay gente así en otra parte del mundo. No, aquí en Zacatecas no. Entonces, y ahora dice en lecturas pasadas escuchábamos que dice Jesús que es como un sol y que el sol se está dando completamente. ¿Sí se acuerdan? Sí. Pero dice, nada hay que le escape al sol, le llega a todos lados, se penetra todo, pero la criatura puede poner obstáculos. Entonces sí valdría la pena decir, a ver, voy a hacer un examen de conciencia y ¿cuáles son los obstáculos que le estoy poniendo a Jesús? O sea, ¿a qué cosas no he querido yo decir no? ¿A qué no quiero renunciar? Que obviamente todo entra en nuestra propia voluntad, ¿verdad? Pero si se tratara de ir clasificando las cosas de las cuales no hemos querido renunciar, pues anímese. Porque el premio, el don, el regalo, no es, que se me permita decir, de bajo costo. No, es la persona de Cristo. O sea, de ser el mismo Jesús, de tan inmenso valor que es imposible determinarle algo. ¿Se anima o no se anima? Ya cada quien que se responda a sí mismo. Dice, pero para que suceda esta transformación se necesitaban las disposiciones por parte de las criaturas, y mi amor, llegando al exceso mientras instituía el sacramento eucarístico, así ponía fuera de dentro de mi divinidad otras gracias, dones, favores, luz para bien del hombre, para volverlo digno de poderme recibir. O sea, no hay manera de que usted diga, es que yo no puedo, o sea, para mí es imposible. Porque en esta lectura Jesús le está diciendo, no, es que aparte de que yo me voy a dar entero, te doy gracias, te doy dones, te doy favores, te doy luz para que no digas que no se puede.
O sea, si no puede es porque usted no quiere, mi rey. ¿Cómo decirle a Jesús que no? Si Él se encarga de darse y de acomodar todo lo que yo necesito para que yo no le pueda decir que no. Y luego le dice, me acuerdo del pasaje bíblico del banquete de bodas. ¿Sí se acuerdan? Se iba a casar un cristiano, no llegaron los invitados, y luego el papá del novio, ¿qué hace? Sale a invitar a la gente que estaba en la calle. Vénganse, a ver el cotorreo, vámonos. Ya estando en el guateque y en la pachanga, ¿qué pasa? Ahí pues como todos los anfitriones, ¿verdad? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué te falta? ¿Todo bien? ¿Qué te traigo? Chido. Y llega con uno y lo corre. ¿Pero por qué lo corre? Porque no trae el traje de bodas, no trae el traje de bodas. Aquí la analogía es que muy probablemente nadie tenía para ese traje, porque eran pura gente de la calle y era una invitación de improviso. Lo más lógico es que el mismo padre del novio les dio con qué vestirse y dónde asearse. Lo mismo que nos está diciendo aquí, o sea, Jesús te invita a recibirlo, te da el traje, te da donde te laves y te da todo y te dice, ahora véngase. Pero va a pasar lo mismo que con el compa que no llevó el traje de bodas. Va a decir, no, mi rey, o sea, ya te di todo y ni así. Sáquese, vale, vámonos para afuera. Entonces no hay que esperar a que Jesús, no tenemos justificación, ante Jesús no tenemos justificación, no hay pero que valga. Entonces y se podría decir que puse fuera tanto bien de sobrepasar los dones de la creación. Quise darle primero las gracias para recibirme y después darme para darle el verdadero fruto de mi vida sacramental. Pero para preparar con estos dones a las almas se necesita un poco de vacío de ellas mismas. Jesús es muy bonito, es muy amable, pero amable no en el sentido de ser cordial, es amable en el sentido de que invita a la criatura a amarlo. Y en ese sentido Jesús, siendo tan amable, tan lindo, tan compasivo, dice, se necesita un poco de vacío de ellas mismas, de odio a la culpa, de deseo de recibirme. ¿Cómo le voy a hacer para odiar la culpa? Ahí Jesús en el primer volumen, en una lectura como de unos 4 renglones, nos da la receta de cómo hacerle para odiar la culpa. Pues olvidarte de ella. Exactamente. Así, el olvido de las culpas se llama la lectura. Así, y son 3 o 4 renglones, de volada. No creen que es toda una enseñanza así como de 20 párrafos, ¿no? 3 o 4 renglones, olvídate de las culpas y ya ahí muere. Pero ese olvido de las culpas lleva consigo el verdadero arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento lo que hace es no querer volver a pecar, no querer volver a hacer o caer en lo que hicimos o caímos. Contrario a lo que es el remordimiento. O sea, el remordimiento me duele, me entristece, me agüito porque lo que hice, pero pues vamos a seguirle dando. ¿Qué es lo que se ocupa? No se ocupa. Entonces, el odio de la culpa, y obviamente en este olvido de la culpa, en este arrepentimiento por lo que hicimos, y el recibimiento de Jesús me va a invitar y va a nacer en mi interior
un movimiento de quererlo recibir cada vez más, cada vez que se pueda y cada vez de manera más solemne. Pero si el amar en Dios es darse, entonces el odiar la culpa sería no darse a la culpa. Exacto, por eso se olvida de ella. Exactamente. Ya no la tomé en Si cuenta. odia la culpa, no se da a ella, por eso se olvida de eso. Pero ¿cuánta gente no hay que porque se da la culpa, o sea, no la odia, sino que se da a ella, tomando su analogía, ama tanto la culpa, que eso hace que la gente se sienta indigna de recibir a Jesús, incluso de recibir el sacramento de la reconciliación? Y eso los lleva a cometer el pecado de Satanás, creer que su pecado es más grande que la misericordia de Dios. Por eso es que el mismo Jesús nos invita a odiar la culpa, a no darnos a ella, a olvidarnos de eso, con un verdadero arrepentimiento para movernos a tener ese deseo ardiente por recibir a Jesús en Eucaristía. Pero no está recibiendo un pedazo de pan, o sea, esto sí tiene que quedar bien clarito, o sea, no está recibiendo un pedazo de pan y no está recibiendo un pedazo de vino, un poco de vino. Y voy a decir algo bien feo, pero pues ni modo, así es. Yo conozco gente que, y sin raspar muebles de nadie, o sea, nada más es poner un ejemplo. Yo conozco gente, y no es uno ni dos, o sea, varios, que dicen, no, yo, a ver, el padre, ¿cómo está dando la Eucaristía? Porque si la está dando con las 2 especies, entonces no voy a comulgar, porque como yo soy alcohólico, entonces no puedo probar el alcohol. Y uno dice, no, mi rey, no, mijo, o sea, dan ganas de, pero, en una mesa, ¿cómo va a ser posible? Y a lo mejor son personas a veces que sirven en la misma iglesia o que van a la misma iglesia, o sea, no son faltos de fe hasta cierto punto. Mijo, no está recibiendo pan, no está tomando vinos, no está pisteando, mi rey, o sea, está recibiendo la sangre de Cristo, está recibiendo el cuerpo de Jesús. Más falta de fe no puede haber. No puede haber. Entender que a quien estamos recibiendo es el mismo Dios. Estamos recibiendo la misma existencia de todo. Si no, ¿cómo entendemos pues que Jesús dice que tierras nuevas y cielos nuevos? Pues, si Él es la misma existencia y lo estoy recibiendo en la Sagrada Eucaristía, estoy recibiendo la existencia de absolutamente todo. Y ahora, si Él me está transformando en mí y Él es la base, la esencia de toda la existencia, mija, usted es la base y la esencia de la existencia de toda la creación. Incluso, y me voy más arriba, incluso del mismo Dios. Y no es regaño, o sea, sí platico yo de que ya Lucita ya está llorando. Entonces, y dice, deseo de recibirme. Estos dones no descienden en la podredumbre, en el fango. Por tanto, sin mis dones no tienen las verdaderas disposiciones para recibirme. Y quiero darles algo antes. Hay una lectura muy bonita en donde Jesús le dice a Luisa que cuando él, antes de darse en comunión a los discípulos, primero quien lo recibe es su mamá. Y recibiendo María a Jesús Eucaristía, ella se pone en guardia y defensa de todos los sacrilegios y de todo lo que puedan hacer en contra de Jesús Eucaristía.
Aparte, obviamente, de todo la reparación que el mismo Jesús hace, ¿de acuerdo? Pero María se pone como punto primario para, como madre, salvaguardar la vida divina íntegra de su Hijo. Y dice, y yo desciendo en ellas, no encuentro el vacío para comunicar mi vida. Estoy como muerto para ellas y ellas muertas para mí. Por eso no existe la transformación. Está muerto, está como el pescado, sí, con los ojos bien pelones, pero muerto, o sea, no. Si yo ardo y ellas no sienten mis llamas, soy luz y ellas quedan más cegadas. ¡Ay de mí! Cuántos dolores en mi vida sacramental, muchas por falta de disposiciones, no sintiendo nada de bien en el recibirme, llegan a nausearme. Y si continúan recibiéndome, es para formar mi continuo calvario y su eterna condenación. No, hombre, o sea, ya Jesús ya se voló la barda. Vea pues cómo se necesita estar bien dispuesto para recibir a Jesús Eucaristía. No es un jueguito, no es un... O sea, miren, sí es verdad que Jesús es su amigo, pero yo siempre les digo, pero Jesús no es el amigo que le prestó los 20 pesos para pagar el baño ahorita, no. Es el amigo que dio la vida por cada uno de ustedes. Y así como hace rato decíamos que todos nos ponemos de acuerdo para ir clasificando el nivel de ofensa, también hay que ver que hay niveles en la amistad. O sea, no es lo mismo el que me presta los 20 pesos que el amigo que me dona un riñón. No es lo mismo ahora el que donó la vida por mí. Entonces, que no sirva de condenación, no le forme el calvario a Jesús yéndolo a recibir con una mala disposición. Mejor cambie. No, mejor no recibirlo, mejor cambie, mejor dispóngase a recibir a Jesús como Él quiere y merece ser recibido. ¿Y cómo quiere y merece ser recibido? Con su misma vida, con su misma voluntad. Quiere recibirse a sí mismo. Jesús quiere comulgarse a través de cada uno de ustedes. Quiere comulgarse a través de cada uno de ustedes. Y luego dice, si no es el amor lo que las lleva a recibirme, es una afrenta de más que me hacen. No lo digo yo, o sea, nomás estoy leyendo lo que Jesús dice. Y dice, es una culpa de más que agregan a sus almas. ¿Cómo ven? Ay, bueno, yo sé que aquí no hay nadie así, aquí hay para gente santa, divina, cantadora. Pero ¿cómo le hacemos pues para hacer la conversión? Para contribuir a la conversión de las almas que no tienen estas disposiciones que ustedes sí tienen. Siendo asiduos a los sacramentos. Viviendo en la divina voluntad. Viva en la divina voluntad. Obre a lo divino. Y eso va a hacer que la gente tenga una conversión. Tenga una conversión. Y comience a recibir a Jesús como Él quiere. Si no con su misma vida de mínimo en gracia. Así como nos pasó a nosotros. Igualito, así como nos pasó a nosotros, exactamente. Por eso, reza y repara por los tantos abusos y sacrilegios que se hacen al recibirme sacramental. O sea, no se trata de que si yo veo que hay un abuso litúrgico,
si hay un abuso en el sacramento de la Eucaristía, un sacrilegio, mire, acuérdense lo que les dije hace rato, cuando la criatura se pone en el punto de juez y empieza a decir este es malo y este es bueno, ahí eso lo está haciendo desde su propia voluntad. Más que criticar, más que perdonar, yo le diría, ame, pero ame a Jesús y ame junto con Jesús y con su mismo amor a la criatura. ¿Cómo? Haciendo lo que dice aquí, repare a Jesús, repare por el abuso, por el sacrilegio, por lo que usted quiera. Estréchese a Jesús, arrójese a los pies de Jesús cada vez que lo comulgue, cada vez que lo comulgue. Luego en el libro 33, la lectura número 4, de diciembre 18 de 1933, le dice Jesús a Luisa: hija mía bendita, terminará tu maravilla si, viendo bien en este mar de mi querer, ves dónde, quién, cómo y cuándo fue creada cada criatura. Que es pues una duda que para muchos es existencial. Manden. La lectura es esta que tengo aquí. 33:4 de diciembre 18 de 1933. Entonces, es una pregunta existencial de mucha gente. ¿Quién la creó? ¿Cómo la creó? ¿Cuándo la creó? Juan de Rito le dice: si viendo bien en este mar de mi querer ves dónde, quién, cómo y cuándo fue creada cada criatura. ¿Dónde? ¿Dónde fuimos creados? En el seno eterno de Dios. ¿Quién nos creó? Dios mismo le daba origen. ¿Y cómo nos creó? El ente supremo, Él mismo, formaba la serie de sus pensamientos, el número de sus palabras, el orden de sus obras, el movimiento de sus pasos y el continuo palpitar de su corazón. Así que Dios le daba tal belleza, orden y armonía de poderse encontrar Él mismo en la criatura. ¿Sí se fijó? Entonces, pues el dónde y quién no es que no sea importante, o sea, malamente o vagamente ya más o menos sabíamos dónde y quién fue quien nos creó, pero el cómo, dice, Él mismo formaba la serie de sus pensamientos. Y otra vez nos vamos a transportar a esa presentación de Dios con Moisés. Yo soy el que soy. Yo soy la existencia misma. Yo soy la plenitud de la existencia, la perfección del ser. ¿Cómo no iba a formar toda la serie de mis pensamientos? ¿Cómo no iba a formar el número de mis palabras y el orden de mis obras? ¿Cómo no iba a formar el movimiento de mis pasos y el continuo palpitar de mi corazón si Él es mi misma existencia? Por eso es que la criatura se vuelve un ladrón, porque le roba a Dios, toma de Dios la existencia y comienza a obrar con su propia voluntad. Por eso se vuelve un ladrón. Por eso es que Jesús en su pasión tiene que morir una vez por cada vez que la criatura, primero, no le da la primacía en el amor a Dios. Segundo, por cada vez que la criatura, ¿qué?
No, cada vez que peca la criatura, por cada pecado tiene que morir, tiene que padecer una muerte. Entonces, ahora sí ya nos queda, bueno, no que lo podamos entender, sino que nos queda un poquito más claro por qué Jesús tiene que morir tantas veces. ¿Por qué es que nos volvemos unos ladrones, unos usurpadores? Pues es que Él es mi misma existencia. Le estoy robando. ¿Por qué? Porque yo, como decíamos, nosotros somos ¿qué? Somos contingentes. Pudimos haber o no existido. Y nos da la gracia de la existencia, nos da esta vida. Y todavía que no somos por nosotros mismos, sino que somos por Dios. De ahí que deberíamos ahora sí entender que si yo no soy por mí mismo, sino que soy por alguien más, o sea, Dios es mi creador, entonces el creador de la cosa creada es el que decide cuál es la función de lo que acaba de crear, o sea, ¿para qué lo creó? Él es el que determina. Él es el que lo determina porque Él es el creador. Imagínense, si usted hace un pastel, pues el pastel no dice, pues yo voy a hacer de cumpleaños de un niño de 6 años, a mí ni me lleves a la despedida de soltera porque pues de ahí no. ¿O sabes qué? A mí me gusta que me rebanen en triangulitos. Si empiezas con tus cosas de rectangular, pues yo no jalo. No, mi rey, a ver, el pastelero hace el pastel. Y el pastelero, el creador del pastel, decide si lo regala, si lo vende, en qué tipo de evento lo va ¿cómo se dice? A distribuir, cómo lo corta. O sea, él determina qué características tiene, el color, el sabor, el tamaño, o sea, todo. Entonces, ¿qué nos hace creer a nosotros, si fuimos creados por Dios, que somos libres de decidir cuál es mi propósito? O sea, si yo soy una cosa creada, Dios es mi creador, entonces Él es el que determina el propósito de mi creación. Y resulta que el propósito de la creación es que Dios se encuentre a sí mismo en su propia criatura, para que pueda hacerlo capaz de corresponderle a Dios en el mismo nivel que Él quiere y Él merece ser amado y correspondido. Así, de fácil y sencillo. Y todavía uno se hace del rogar. Y luego todavía aparte, para que esto se lleve a cabo, Dios ya me dio todo lo que necesito. Entonces, ¿cómo me justifico ante Dios el no cumplir con la finalidad para la cual fui creada? Si me lo explica, si me dota de todo lo que necesito, y todavía digo, es que ¿cómo le hago? No tengo tiempo, Señor, es que mira, tengo los 15 años de fulana y luego aparte voy a ir a la boda y tengo que trabajar. Y luego tengo que llevar a mis morrillos al fútbol. No, todas esas son cosas que no justifican nada. Entonces, así que Dios le daba la belleza, el orden y armonía de poderse encontrar Él mismo en la criatura, con tal plenitud que ella no encontraría lugar para poner algo de lo suyo que no le hubiera sido puesto por Dios. Que no le hubiera sido puesto por Dios. ¿Cómo ven? Dios quiere encontrarse en el alma de la criatura con tal plenitud, dice Jesús, que ella no encontraría lugar para poner algo de lo suyo que no le hubiera sido puesto por Dios. O sea, está hablando de qué? Del reconocimiento de nosotros mismos. Miren, yo no digo que esté mal, no, está muy bien el hecho de buscar a Dios. Hay una lectura en donde Jesús hace una distinción entre los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad. Y los hijos de la oscuridad no quiere decir que sea precisamente gente mala. Está hablando de los hijos, o sea, de los hombres o las personas que buscan a Dios, sí,
pero van buscándose a sí mismo en esa misma búsqueda de Dios. Van buscando el mismo reconocimiento de ellos, van buscando su propio interés, y puede ser personal, económico, de reconocimiento, alabanza, de soberbia, de póngale lo que usted quiera, pero van buscando a Dios. Y luego le dice Jesús a Luisa, le dice, pero tú eres de los pocos, tú eres de los pocos, de los hijos de la luz. Aquí la pregunta así para todos, sin que nadie responda en voz alta, o sea, cada quien en su interior, pues pregúntese, mídase, dijo Jesucristo, ¿de cuáles son? ¿De los muchos que van buscando a Dios pero junto con el interés personal? ¿O de los pocos que tienen que despojarse incluso de sí mismos para buscar a Dios y encontrarlo? Sin responder en voz alta, cada quien que diga. De tal modo que la criatura encuentre en su interior nada propio, sino todo al mismo Dios. Nada propio. Dice, nosotros al verla quedábamos raptados al ver que en el pequeño cerco humano nuestra potencia había encerrado nuestro obrar divino, y en nuestro énfasis de amor le decíamos, cuán bella eres, tú eres obra nuestra, tú serás nuestra gloria, el desahogo de nuestro amor, el reflejo de nuestra sabiduría, el eco de nuestra potencia, la portadora de nuestro eterno amor. Y la amábamos con amor eterno, sin principio y sin fin. Wow. Imagínense, nada más por un momento, traten de imaginarse con sus ojos cerrados el hecho de que Jesús pueda llegar a presentarse ante cada una de ustedes y les diga esta misma frase que acaba de decir: cuán bella eres, tú eres obra nuestra, tú serás nuestra gloria, el desahogo de nuestro amor, el reflejo de nuestra sabiduría, el eco de nuestra potencia, la portadora de nuestro eterno amor. Siempre y cuando la criatura ya esté transformada en él mismo. Si no está transformada en él mismo, esto no lo va a escuchar jamás. A lo más va a decir, qué bonitas palabras le decía a fulana de tal, o a fulano. Pero esas palabras nos deben motivar precisamente a continuar y a continuar intentando, haciendo el esfuerzo. Claro. Exactamente. Tiene que ser la motivación, el motor a seguir buscando a Jesús. Pero búsquelo de veras, ¿no? Dice Jesús, y la amábamos con amor eterno, sin principio y sin fin. Y dice, ¿y cuándo fue formada esta criatura en nosotros? ¿Cuándo? Ab eterno. ¿Qué significa? Desde toda la eternidad, desde siempre. Pues claro, pues si Dios es la misma existencia y no tiene principio ni fin, y en Él estamos, en Él somos, en Él nos movemos y en Él existimos, entonces somos creados en el mismo ser de Dios. O sea, desde siempre hemos estado con Dios. Más que unos nacimos en el 1989 y hay otros que pues no, pero aquí ¿quién me gana? En los 2000. ¿Cuándo? Por eso la terrible abominación que se comete con el aborto, ¿verdad? O sea,
estamos rechazando, bueno, la sociedad está rechazando estos deseos de Dios. Sí, sí, y se la voy a poner todavía más cardíaca. Sobre todo para ustedes que están tratando de conocer la divina voluntad. Dice Jesús que cada vez que un alma no se dispone o rechaza las verdades de Dios, es un aborto de vida divina que la criatura hace. Entonces imagínense, ya usted que llega a su casa y ve su librito y dice, mejor mañana. Está abortando la vida divina. No, hoy no voy a leer, hoy no voy a platicar con Jesús, nada. Si quieren esa lectura ahorita se las busco y se las doy para que vean que no son niveles. no, como que. Y dice, ab eterno, desde todo, por eso ella no existía en el tiempo, pero en la eternidad ha existido siempre. Tenía su puesto en nosotros, su vida palpitante, el amor de su creador. Así que la criatura ha sido siempre para nosotros nuestro ideal, el pequeño espacio donde desarrollar nuestra obra creadora. Yo creo que no alcanzó a aterrizar esa frase, pero ahí les voy otra vez. Así que la criatura ha sido siempre para nosotros nuestro ideal, el pequeño espacio donde desarrollar nuestra obra creadora. El pequeño espacio donde desarrollar nuestra obra creadora. ¿Sí? ¿Aterrizó? ¿O no? Así que la criatura ha sido siempre para nosotros nuestro ideal, el pequeño espacio donde desarrollar nuestra obra creadora, el apoyo de nuestra vida, el desahogo de nuestro eterno amor. Hay una lectura en los libros de María Valtorta. Va con sus apóstoles hacia Belén, algo así. Y empieza Jesús como siempre, ¿verdad?, a platicar cosas bien densas. Y empieza a hablar de la encarnación. Y cuando empieza a hablar de la encarnación, dice, estoy hablando de la encarnación real, no mística. Y dice que déjenme acuerdo cómo va la frase exactamente. Dice que la divinidad llegó a lo inimaginable en su perfección al revestirse de carne. Al revestirse de carne. Miren, estamos de acuerdo que Dios es infinito, ¿sí o no? Pero lo que Dios quiere es expresarse para conocerse. Pero eso solamente lo hace por medio de un alma que viva en la divina voluntad. Entonces, ¿qué está esperando Jesús? ¿Qué está esperando Dios? Que usted cumpla con la finalidad para la cual fue creada. Dios es un acto único y eterno del cual ya sacó absolutamente todo lo que Él quiere expresar y dar a conocer. Pero todo eso está suspendido esperando a que usted se decida a tomar esos actos de Dios que están suspendidos para a través de usted sacarlos a la luz del tiempo, de tal modo que le dé correspondencia en amor y gloria a Dios, para que de alguna manera complete el acto único y eterno de Dios, porque está participando de esos actos. Entonces, en cada criatura que vive en la divina voluntad, y el Padre nos dijo hace rato, dice, desde su particularidad, desde su personalidad y características únicas, quiere darse a conocer, quiere vivir a través de cada uno de ustedes.
Ya no le ponga obstáculos a Dios, déjelo que fluya completamente, que se expanda, conviértase en el centro de Dios, de donde Él se expande al infinito. Ya no se haga del rogar. Dice, he aquí el por qué tantas cosas humanas no se comprenden, no se saben explicar, porque está lo obrado de lo incomprensible divino, están nuestros misterios arcanos celestiales, nuestras fibras divinas, por lo cual solo nosotros sabemos los misteriosos secretos, las teclas que debemos tocar cuando queremos hacer cosas nuevas e insólitas en la criatura. Y como no conocen nuestros secretos, ni pueden comprender nuestros modos incomprensibles que habíamos puesto en la naturaleza humana, llegan a juzgar a su modo y no saben comprender lo que nosotros estamos obrando en la criatura, mientras está obligado a inclinar la frente a lo que él no comprende. O sea que a la criatura le falta humildad. Le falta humildad y el reconocimiento de que somos nada ante las cosas misteriosas de Dios que no comprendemos. Dice Luisa, Luisa lo vive de otra manera en otra ocasión. Hay una lectura donde Luisa está platicando con Jesús y Luisa no entiende completamente lo que Jesús le está explicando. Y entonces Luisa dice, es mejor inclinarse y adorar. No, yo quiero fuerza, buscarle una causa y una razón a absolutamente todo lo que yo conozco, entre comillas. Mijo, no se conoce ni usted y quiere darle razón a todo. Conózcase a sí mismo primero. Conózcase a sí mismo. Y ahí, conociéndose a sí mismo, vamos a encontrar la presencia de Dios. Ahora sí vamos a entender a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién soy yo? Dice Luisa. No es justo que tú, Dios, sufras y yo, vilísima criatura, esté sin sufrir. Hablando del sufrimiento, no es justo que tú sufras, le dice Luisa. No, es que es la realidad. O sea, ¿cómo es que nosotros ya parecemos la iglesia del pare de sufrir porque nadie quiere sufrir en esta vida? O sea, ya todo queremos que fluya, sin tormentas, sin enfermedades, o sea, todo bonito y colores. No, pues si no son las chicas superpoderosas. O sea, sí, pues es que no todo es flores, colores y no, espérese. O sea, a Jesús, ¿en dónde lo vamos a encontrar? En el sufrimiento. O sea, la naturaleza de Jesús es el dolor, es el sufrimiento. Él se esconde en el sufrimiento. Y mientras la criatura siga sacándole la vuelta al sufrimiento, a los padecimientos físicos y morales, pues le está sacando la vuelta a encontrar a Jesús. Así de fácil y sencillo. ¿Qué dijo el Padre? No se trata de vivir resignado a una enfermedad, es de querer, aceptar y vivir. Y obviamente con sus bemoles, ¿verdad? Hay que aclarar que no se trata de ir buscando el sufrimiento. O sea, no es como de que, qué ganas de tener una pierna quebrada, déjame atravieso aquí en la calle a ver qué. No se trata de ese tipo de situaciones. No, pues es que sí, no se trata de descuidar el cuerpo, a ver si me da un diabetes o a ver si me dan cáncer, no se trata de eso. Se trata de que en el momento en el que el padecimiento físico moral se presenta, entonces no lo voy a aceptar con resignación, sino que lo voy a aceptar porque lo quiero vivir junto con Jesús, unido a Jesús, y lo acepto por amor a Jesús, que son cosas totalmente distintas, muy distintas. Y dejamos de juzgar a nuestro modo. Entonces,
dice Jesús, ahora, quien no hace nuestra voluntad pone en desorden todos nuestros actos, ordenados al Eterno en la criatura. Por eso se desfigura y forma el vacío de nuestros actos divinos formados y ordenados por nosotros en la humana criatura. Entonces la criatura se desfigura, pero no, o sea, no es que quede como el jorobado de Notre Dame. No, o sea, hay gente que pues está muy guapa, está uno guapo, alto, fuerte y todo, pero traen La un calidad humana hijo de deja su, mucho que desear. ay Diosito santo. O sea, no, la desfiguración no es en el cuerpo. La desfiguración es en las potencias del alma, en su voluntad, en su inteligencia y en su memoria. Eso es lo que se desfigura. Ya no hay manera de que la Santísima Trinidad esté ahí en esas potencias. Está todo feo, todo feo. Pero en el momento en el que la criatura se decide a vivir en la divina voluntad, también es la misma Santísima Trinidad la que va ordenando estas potencias. Le quita lo desfigurado y la deja tal y como fue creada, a imagen y semejanza del Creador. Entonces, no hay por qué temer. No hay por qué temer. Hay que, en lugar de formar el vacío de los actos divinos, formar el vacío de la voluntad humana, para que ahora sí ahí se ponga toda la vida divina. Entonces, vamos a leer una lectura que está pesada, pero bueno. En el libro 11, la lectura 85 de diciembre 17 de 1914, dice Luisa: continuando mi habitual estado y estando muy afligida por las privaciones de Jesús, después de mucho esperarlo, ha venido, haciéndose ver en todo mi pobre ser. Y yo me parecía como si fuera la vestidura de Jesús, y rompiendo su silencio me dijo, nuevamente fíjese cómo es Luisa quien reconoce que Dios está en todo su ser. Pero lo que viene a continuación es increíble, o sea, es hasta cierto punto incomprensible y pesado para muchos. Pero pues ni modo, así dice Jesús. Hasta ahorita ya hablamos como Jesús, Él dice, yo soy el pan de vida. Él es la misma Eucaristía, Él se encierra en la Sagrada Eucaristía. Él quiere llegar a nosotros a través de la Eucaristía para transformarnos. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Hasta ahí, sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Bueno, pero lo que nos va a decir a continuación es el siguiente nivel, porque nos dice, hija mía, también tú puedes formar hostias y consagrarlas. Wow. ¿Ves la vestidura que me cubre en el sacramento? Son los accidentes del pan con los cuales es formada la hostia. La vida que existe en esta hostia es mi cuerpo, mi sangre y mi divinidad. La actitud que contiene esta vida es mi suprema voluntad, y esta voluntad desarrolla el amor, la reparación, la inmolación y todo lo demás que hago en el sacramento, el cual
No se separa ni un punto de mi querer. No hay cosa que salga de mí, de la cual mi querer no vaya adelante. Y he aquí cómo también tú puedes formar la hostia. La hostia es material y hechura del todo humana. También tú tienes un cuerpo material y una voluntad humana. Este cuerpo tuyo y esta tu voluntad, si los mantienes puros, si los mantienes, sí, facilito, si los mantienes puros, rectos, alejados de cualquier sombra de pecado, son los accidentes, los velos para poderme consagrar y vivir escondido en ti. Dice Rosario, ya sabemos. Por eso se cae, Chayito. Ya sabemos. Este cuerpo tuyo y tu voluntad son las especies. Si los mantienes puros, rectos, alejados de cualquier sombra de pecado, son los accidentes, los velos para poderme consagrar y vivir escondido en ti. Pero esto no basta. Está fácil, pero no es todo. Sería como en la hostia sin la consagración. Por eso se necesita mi vida. Mi vida está compuesta de santidad, de amor, de sabiduría, de potencia, etc. Pero el motor de todo es mi voluntad. Por eso, después de que has preparado la hostia, debes hacer morir tu voluntad en esta hostia. La debes cocer bien, bien, para hacer que no renazca más. Y debes hacer entrar en todo tu ser a mi voluntad. Y esta mi voluntad, que contiene toda mi vida, formará la verdadera y perfecta consagración. Así que no tendrá más vida el pensamiento humano, sino el pensamiento de mi querer. Y esta consagración creará mi sabiduría en tu mente. No más vida del humano, la debilidad, la inconstancia, porque mi voluntad formará la consagración de la vida divina, de la fortaleza, de la firmeza y de todo lo que yo soy. ¿Cómo ven? De todo lo que yo soy. De tal manera que Dios quiere que una vez que el alma viva en la divina voluntad, el alma pueda crear al mismo Dios en su interior, lo pueda consagrar, lo pueda formar. ¿Está fácil o sencillo? No. Desde el libro 11, la lectura 85. Diciembre 17 de 1924. A ver cómo estaban dormidos. Vamos a disfrutar del pan y la sal. Y ahorita continuamos. ¿Sí?